Bienvenidos a Militaria. Estas son las efemérides militares del 15 de octubre. Comencemos. 1211, Guerra Niceno-Latina. Batalla de Ríndaco. En el periodo posterior a la caída de Bizancio ante los caballeros de la Cuarta Cruzada, Enrique de Flandes, emperador latino, buscó hacerse de Asia Menor. Para ello debía de enfrentarse al recién establecido Imperio de Nicea, que era dirigido por Teodoro I Láscaris. Las fuerzas de ambos ejércitos tenían como núcleo la caballería francesa mercenaria, si bien, en el caso niceno, esta era de inferior calidad y menor número por haberse desgastado en la guerra contra los turcos selyúcidas. A pesar del intento niceno por emboscar a sus enemigos, la mejor caballería latina marcó la diferencia y las filas nicenas fueron desbaratadas sin que sus contrincantes sufrieran prácticamente ninguna baja. La guerra entre ambos imperios se estabilizaría con el Tratado de Ninfeo, firmado en 1214, que dividió la Anatolia entre latinos, nicenos y selyúcidas. 1385, Interregno portugués. Batalla de Valverde. Tras el esfuerzo infructuoso de Juan I de Castilla de tomar el poder en Portugal por medio de una invasión, el rey, electo por las Cortes de Coimbra, João I decidió invadir Castilla. En agosto de 1385 las fuerzas castellanas sufrieron una desastrosa derrota en Aljubarrota, donde perdieron a la casi totalidad de su caballería, además su infantería sufrió mucho en la retirada. Así que, en el campo de Valverde en las proximidades de Mérida, los castellanos tuvieron que recurrir a un ejército de leva, de aproximadamente 20.000 hombres. La mejor calidad del contingente luso se dejó sentir y de nueva cuenta los castellanos sufrieron una aplastante derrota. La principal consecuencia de la victoria fue la desocupación de todas las plazas portuguesas que se hallaban en manos castellanas y con ello el fin del interregno. 1529, Guerras Habsburgo-Otomanas. Fin del asedio de Viena. Tras casi un mes de asedio, las fuerzas otomanas dirigidas por Solimán I deben abandonar sus posiciones al tener problemas de aprovisionamiento. El ejército, compuesto principalmente por búlgaros, sufría una crisis logística ocasionada por unas lluvias excepcionales que empantanaron los caminos y produjeron la muerte de gran parte de los camellos, con los que el sultán confiaba abastecer al ejército sitiador. Las estimaciones del ejército otomano también nos pueden ayudar a entender la complejidad de alimentar a estas fuerzas, pues algunos cronistas hablan de que alcanzó los 350.000 efectivos. Si bien fuentes más moderadas creen que solo eran 100.000. En todo caso se trataba de un número pasmoso de hombres y bestias. 1781, Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Batalla de Rough Swamp. En un confuso enfrentamiento de caballería, las fuerzas revolucionarias del general Griffith Rutherford se enfrentan a las del coronel lealista Duncan Ray. Los lealistas se habían refugiado en los pantanos hasta que alcanzaron una cifra considerable, por tal motivo el general Rutherford decidió ir al encuentro. Una sucesión de cargas a manera de ataques y contraataques se verificó, siendo los revolucionarios a final de cuentas los ganadores. Esta sería la última batalla de la guerra peleada en Carolina del Norte. 1846, Guerra Mexicano-Estadounidense. Segundo asalto al puerto de Alvarado. El comodoro Conner realizó un segundo intento de hacerse de la localidad, ubicada al sur del puerto de Veracruz. El fortín que defendía la plaza era servido por 30 marineros con 7 viejas piezas de artillería, además de piquetes de guardias nacionales. Los atacantes en cambio contaban con 4 fragatas, 2 de ellas de vapor, además de una multitud de barcos menores. Las baterías mexicanas eran incapaces de alcanzar a las fragatas hasta que iniciaron la aproximación. El comandante de la plaza, el teniente Juan Lainé, ordenó que los fuegos apuntaran a la fragata de Conner, generando algunos daños menores, pero obligando al comodoro a ordenar la retirada. 1864, Guerra Civil de los Estados Unidos. Batalla de Glasgow. Como parte de la incursión de Price, el general John B. Clark Jr., fuerte en 1850 hombres, buscó hacerse de una reserva de armas existente en Fort Glasgow, Missouri. Tras una fugaz resistencia del comandante unionista Chester Hardin Jr., él y sus tropas se rindieron ante las fuerzas confederadas. Solo después de quemar 50.000 raciones de alimento para impedir que fuera usado por los confederados. Sin embargo,
los secesionistas se apoderaron de 1000 abrigos y 1200 armas. Clark se reincorporaría a la columna de Price al día siguiente. 1962, Guerra Fría. Crisis de los misiles. A través del análisis de fotografías tomadas por aviones espía U-2 que sobrevolaban Cuba, agentes de la CIA informaron que habían descubierto misiles balísticos soviéticos. Este sería el inicio de la llamada crisis de los misiles, que llevó a una acelerada reacción estadounidense con el fin de sacarlos de la isla. A pesar del consenso de la cúpula militar estadounidense en el sentido de invadir la isla, el presidente John F. Kennedy optó por negociar, además de iniciar un bloqueo efectivo contra la isla. El peligro de una guerra nuclear puso fin a la tensión y los soviéticos sacaron sus misiles de Cuba y los estadounidenses los suyos instalados con anterioridad en Turquía. 1979, Guerra Civil de El Salvador. Golpe de Estado de 1979. En un movimiento de jóvenes oficiales encabezados por los coroneles Adolfo Arnoldo Majano y Jaime Abdul Gutiérrez Avendaño derrocan sin derramamiento de sangre al presidente Carlos Humberto Romero. El principal motivo era el evitar que la aparente debilidad de Romero permitiera que revolucionarios de izquierda se hicieran con el poder, tal como había ocurrido recientemente en Nicaragua. El golpe de Estado es considerado como el inicio de la Guerra Civil de El Salvador, que tendría fin en 1992. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video, espero que te haya gustado y te sea de utilidad. Si conoces algún hecho de corte militar que haga falta o puedes abundar la información ofrecida, te agradecería lo hagas en los comentarios. Por último, te invito a suscribirte, darle me gusta, comentar y compartir el video. Nos vemos, hasta la próxima.